favor? Sí, yo soy Valentín Manríquez, soy ginecólogo, especialista en piso pélvico. Trabajo en el Hospital Clínico Universidad de Chile, en la unidad de piso pélvico, y soy el jefe de la unidad de piso pélvico femenino de la Clínica Universidad de los Andes. Perfecto, Valentín. Mira, el día de hoy vamos a hablar sobre el dolor ginecológico. Partamos por la base. ¿Qué es el dolor ginecológico? El dolor, para definirlo como un síntoma, es una experiencia sensitiva, ¿ya? Que uno lo puede dividir en un dolor agudo o en un dolor crónico. El dolor agudo tiene ciertas características que lo diferencian del dolor crónico. El dolor agudo es una experiencia sensitiva que tiene una función protectora, una función de reparación, como lo es, por ejemplo, cuando alguien se quema, cuando alguien sufre un golpe en forma aguda. El dolor tiene la función de reparar tejidos, de proteger el tejido y dar el tiempo suficiente para que se reconstituya lo que está dañado. Y es un dolor que dura un corto tiempo de evolución, distinto a lo que es el dolor crónico, que es un dolor que está definido como un dolor que dura más de 6 meses de evolución. Algunos autores hablan de más de 3 meses de evolución, pero lo que más se acepta es más de 6 meses de evolución, y es un dolor que no tiene una función protectora. Tiene en el fondo una consecuencia que degrada en el fondo ciertas funciones del individuo que padece este tipo de dolor, y en el cual están implicados algunas otras conexiones neurológicas de una red neurológica muy compleja que ocasiona que la intensidad del dolor se vive y se siente de una forma distinta a lo que es un dolor agudo. Perfecto. Dentro de esa clasificación que más detalla, ¿cierto? Que es el crónico, ¿qué patologías son las más frecuentes dentro de esto? En el ámbito de lo ginecológico, las causas de dolor pélvico crónico son variadas, pero se concentran en ciertas patologías que son más frecuentes. Desde luego, la más frecuente de todas es la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad crónica que tiene una fisiopatología propia y que afecta más o menos como el 10% de la población femenina, ¿okay? Es una enfermedad que puede ocasionar dolor crónico en forma muy intensa, muy severa. Tiene un manejo propio, con medicamentos, con fármacos, con un manejo médico y un manejo desde luego que es quirúrgico, ¿okay? La endometriosis es una gran enfermedad, es una enfermedad para la cual hay especialistas que manejan la endometriosis del punto de vista multidisciplinario, integrando cirujanos ginecólogos, cirujanos proctólogos, urólogos, psicólogos, psiquiatras, fisiatras, y que ayudan en el fondo a recuperar el dolor de este tipo de pacientes. Otras causas de dolor pélvico crónico no menos frecuente es el síndrome doloroso vesical o cistitis intersticial, que es un cuadro de dolor en la vejiga. Dolor característicamente se manifiesta cuando la paciente tiene deseo de orinar. Al llenarse la vejiga se manifiesta un dolor intenso que muchas veces puede aliviarse con la micción, con el hacer en el fondo vaciar la vejiga, y que ocasiona una frecuencia miccional muy aumentada durante el día, durante la noche, y urgencia miccional que está asociada al evento de dolor. La paciente tiene que ir en forma imperiosa a vaciar su vejiga, no por miedo a orinarse, sino por miedo al dolor. Y eso ocasiona muchas veces un menoscabo muy importante en la condición psicológica familiar de la paciente. Este cuadro se ve más o menos en un 2% de la población femenina y requiere de un manejo multidisciplinario. Otra causa de dolor importante son la neuropatía pudenda. La neuropatía pudenda no es tan frecuente como las otras dos causas de dolor, como es la endometriosis y el síndrome doloroso vesical, pero tiene causas bien precisas y requiere de un diagnóstico eminentemente clínico, con una buena anamnesis, historia clínica de la paciente, un adecuado examen físico, y conociendo que existe esta patología, no es difícil diagnosticarla. Requiere muy poca tecnología para poder hacer un diagnóstico preciso, pero sí requiere de mucho apoyo multidisciplinario para su solución. Otras causas de dolor pélvico crónico, que es bastante frecuente, sobre todo en mujeres, es el síndrome intestino irritable. Muchas veces, cuando duele la vejiga, también duele el colon. Y asociado en las pacientes que tienen síndrome doloroso vesical, muchas veces también encontramos síndrome intestino irritable, porque el colon con la vejiga comparten en el cerebro a nivel central más o menos un 30% de las aferencias que se originan en el órgano vejiga o en el órgano intestino. Entonces, en algunas ocasiones, duele la vejiga y duele el colon. Otra asociación que existe también, en un porcentaje no tan importante a las veces,
es la asociación de endometriosis que puede coexistir con el síndrome doloroso vesical. Es una paciente en verdad muy afectada desde el punto de vista del dolor, porque se coexisten la endometriosis, que es una patología importante y que ocasiona mucho dolor en algunas pacientes, con el síndrome doloroso de la vejiga. Esto se acuñó algunos años atrás, unos autores japoneses lo acuñaron y lo mencionaron como el síndrome de los gemelos diabólicos, pensando en que obviamente coexistían dos patologías que producían dolor pélvico crónico muy intenso y difícil de tratar y diagnosticar para quien no está en el ámbito del manejo de este tipo de pacientes. Es muy importante mencionar que en algunas pacientes que cursan con dolor pélvico crónico, muchas veces son evaluadas por un ginecólogo general, no especialista en el área, y le echa la culpa al dolor pélvico crónico. Digamos, él piensa que con la histerectomía, o sea, con sacar el útero, va a tener una solución el dolor de la paciente. Pero se ha visto que muchas pacientes que cursan con dolor pélvico crónico, a las cuales se le indica una histerectomía para solucionar su problema, esa paciente en un 70% de las veces va a persistir con dolor y se le va a diagnosticar en forma exitosa posteriormente un síndrome doloroso vesical o una endometriosis que puede coexistir con este síndrome doloroso vesical. Por lo tanto, es muy importante que las pacientes que cursan con dolor pélvico crónico sean evaluadas en forma exhaustiva, con una muy buena anamnesis, una historia clínica, un muy buen examen físico, para determinar si existe o no un síndrome doloroso vesical que sea la causa de su dolor pélvico crónico y evitar una cirugía de más. Otra causa importante de dolor pélvico crónico son las patologías relacionadas con las contracturas musculares del músculo elevador del ano. Este es un gran músculo que cierra la pared abdominal en su parte inferior y que ocasiona en algunas pacientes dolores asociados a contracturas musculares de esta zona. Eso también tiene una frecuencia que no es menor, que puede estar asociado a eventos traumáticos, que puede estar asociado a un parto traumático, que puede estar asociado a una actividad sexual traumática, a un golpe, a diferentes actividades, y que se ven muy frecuentemente en pacientes que cursan, por ejemplo, con otro tipo de patología, como por ejemplo la fibromialgia. Pacientes con fibromialgia tienen una elevada posibilidad de tener mialgia o dolor en el músculo elevador del ano, y obviamente tienen que ser manejadas y tratadas por un equipo que sea competente en esta área, ¿ya? Y que ojalá siempre sea multidisciplinario. Bien, mira, para ir cerrando la entrevista, dentro de lo que nos detallaste, ese equipo multidisciplinario del que hablas, si podemos hablar del enfoque que debe tener con el paciente, ¿cómo debiese ser? ¿Cómo debiese tratarse? El primer enfrentamiento siempre es clínico y uno siempre debería escuchar a la paciente, creerle a la paciente que le duele, y eso es parte de la mejoría. Muchas de estas pacientes circulan por 4, 5, 6 especialistas antes de llegar con un especialista que puede solucionar su problema o dar inicio a un tratamiento. Es muy importante escuchar el relato, hacer las preguntas que son adecuadas, dirigidas a estas causas que ya conversamos, recabar los antecedentes clínicos, la temporalidad del dolor, hace cuánto le duele, las características del dolor, los gatillantes del dolor. Es distinto si le duele en el momento de su menstruación, es distinto si le duele en el momento de la defecación, o si le duele cuando va a aguantar las ganas de hacer pipí, o si le duele durante la actividad sexual. Esos son antecedentes de la historia clínica que nos pueden ayudar a orientarnos a cuál es la causa del dolor. Recabar sus antecedentes clínicos, sus antecedentes mórbidos, si tiene antecedentes psiquiátricos también es importante, ¿ya? Y desde luego el examen físico. El examen físico es fundamental, porque en el examen físico nosotros podemos evaluar una multiplicidad de órganos y podemos orientarnos a también cuál es la causa de este dolor, ¿ya? Lo importante en el fondo es saber que estas patologías existen, saber que son diagnosticables, saber que existe una alta probabilidad de que sea una endometriosis, un síndrome doloroso vesical, una neuropatía pudenda, una mialgia de los músculos elevadores, que son un síndrome de intestino irritable, que son los que congregan la gran mayoría de estas causas de dolor pélvico en la mujer, dolor pélvico crónico en la mujer. Y luego es importante tener una red de apoyo y formar equipos con la gente, los fisiatras de la unidad del dolor, psicólogo, psiquiatra, gastroenterólogo, cirujano coloproctólogo, que nos pueden ayudar
a dar solución a este tipo de patologías en forma integral. En este caso nosotros necesitamos poner al paciente en el centro del equipo médico y los especialistas alrededor de ella, para que cada uno de nosotros pueda aportar con soluciones, aportar con ideas, aportar con el conocimiento necesario en pos de un beneficio en la calidad de vida del paciente. Lo otro que es también muy relevante es que hay que fijar las expectativas del alivio del dolor con la paciente. Es muy importante no decirle a la paciente en una primera instancia que nosotros le vamos a curar su dolor. Es importante decirle que nosotros podemos diagnosticarlo, podemos saber lo que tiene, podemos tener las herramientas para ayudar en su recuperación del dolor, pero decirle que probablemente la vamos a acompañar a que ella sienta menos dolor, a que su experiencia de vida sea de mejor calidad, pero que muchas veces el dolor la va a acompañar para siempre, pero que tenemos la claridad de que podemos ayudarla a disminuir su intensidad. Y lo más importante en mi visión es acoger a la paciente, decirle que uno le cree que le duele, que aunque suene ridículo, pero muchas veces algunos médicos le dicen a las pacientes que la paciente está loca, que ella no sabe por qué le duele, y muchas de ellas cuando uno le cree que le duele, lo examina, le interroga en forma dirigida y adecuada, es parte y el inicio de una mejoría. El bajar la ansiedad respecto al síntoma también es súper importante. Pacientes más ansiosas tienen umbrales del dolor más bajos. El disminuir la ansiedad y el que la paciente conozca lo que tiene es fundamental y es el inicio de la recuperación de esa paciente en pos de una mejor calidad de vida. Perfecto. Muchísimas gracias, Valentín, por tu tiempo y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.